Dios fuera real, debería haber evidencia más clara y convincente de su presencia. Pues vas a ver un montón de gente que cree un montón de cosas, pero menos Jesús. Entonces, todo menos Jesús. ¿De dónde saca el mal? El ateo no puede sacar el mal de ningún lado. Ningún proceso físico-químico puede corroborar que es el bien y el mal. Entonces, el ateo te está pidiendo, a partir de la cosmovisión prestada, está diciendo, dame el mal que tienes, cristiano, y yo voy a usar esto para negar tu Dios. Entonces, cuando tienes el cristianismo la finalidad de llegar a Dios plenos, obedeciendo su diseño y decreto, tiene ideologías que van en contra, no de la religión, sino en contra del cristianismo. Bienvenido a la era de no antirreligión, sino anticristianismo. ¿Qué? ¿Segunda vez? Segunda vez, Rico. Qué buena. Bienvenido de vuelta. Bueno, gracias. Qué bueno, qué bueno. Muy agradecido por estar aquí en el podcast, por estar con vos. De verdad, gracias, gracias. Actualmente se está desatando una guerra entre ateos y cristianos, pero bueno. Sí. Es inevitable que pase, históricamente ha pasado y de ahí sigue pasando. Siempre, con las sectas, con las herejías, con los arrianos, todo. Siempre fue exactamente igual. O sea, siempre hubo guerra, siempre hubo una contrapuesta. Y creo que esa es la batalla, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí estamos. De hecho, estaba viendo, en la pandemia eso se incrementó. Y Ujú. aquí tengo un dato, porque dice que en España el número de los no creyentes pasó del 27 al 37%. Se incrementó 10 puntos porcentuales. Ujú. Pero del 2000 actualmente es un abismo, porque en el 2000 era 13%. Imagínate. Y ahora estamos hablando que es 37%. Sí, eso es bastante. Eso es mucho. O sea, un 5%, ¿cuánto representará en ese sector, verdad? Y es mucho. Yo creo que bueno, es preocupante. O sea, a mí eso me pone a pensar mucho en cómo la sociedad está y todo esto involucra una serie de convicciones que vienen desde la iglesia, ¿no? Vienen desde dentro de la iglesia. O sea, la batalla se da afuera, pero ocupamos bases adentro. Y esto es como cuando dicen ordena primero tu casa, tu cuarto y luego el mundo. Es exactamente lo mismo. Primero, antes de defender, pues, o antes de predicar un evangelio y la esperanza de Jesús, creo que es necesario tener bases. Y creo que eso es básicamente lo que tiene que suceder como para ayer, porque esos datos son preocupantes y te digo algo, eso no es nada. Eso va a ir incrementándose. Probablemente el otro enemigo no es tanto el ateísmo, sino que ahora te aceptamos que existe lo trascendente, pero no sabemos a quién corresponde eso trascendente, ¿no? Yo vi Y hacemos un sincretismo. yo vi una discusión con un ateo que tuviste donde el mae literalmente cree en todo. Esos son sí, son gnosis, son personas que empezó a tocar Ay, guitarra en vivo. No, no, mira, o sea, yo realmente soy una persona muy pacífica. Vos sabes de que yo solamente debato de manera presencial. Ujú. Y nosotros estábamos en vivo y yo siempre que estoy en vivo pues comparto y demás. Y de hecho, ahorita estaba viendo en YouTube que pusieron un apologista, se desata la guerra entre ateos y cristianos. Eso es porque yo empecé a hacer live y empecé a subir ateos. Y yo nunca hago eso, Ujú. porque yo siempre les he dicho una y otra vez, solamente debato de manera presencial. A Diego Rusarín, que me bloqueó, Ujú. no quiso debatir. Dada Review me puso bastante trabas. Sin embargo, la comunicación está y la apertura está. Entonces, Ujú. debate con Dallas, ojo ahí. Pero de manera presencial, o sea, con audiencia, el público. Yo creo que eso es lo que merece el público. El público no merece más show. Virtualmente se puede hacer un debate formal, pero no es mi estilo, no me gusta. Em, y este chico se subió ahí Sí. y empezó hasta a cantar ahí. O sea, pues, Jim Morrison le Ujú. pusieron en los comentarios y todo. No, no. Bueno, es que yo estuve hablando con gente de la India, Ujú. ¿verdad? Y esta gente en su religión tiene demasiados dioses. Entonces eso es lo complicado, porque el muchacho tenía en su casa un altar Ujú. y en ese altar tenía a Jesús. Tenía un Es Jesús que eso es un crucificado. sincretismo, es una locura. Sí, sí. Es aceptar más bien todo. Sí, y al final eso es una lluvia de contradicciones, porque entonces
¿qué es Dios? No, eso es como un hinduismo rarísimo. O sea, el hinduismo está lleno de contradicciones. Entonces, Dios es todo, pero otros decimos de que Dios no se tiene que alcanzar. Algunos dicen que Dios es materia, entonces eso implica un tipo de panteísmo o directamente panteísmo. Y otros dicen de que Dios se tiene que alcanzar mediante la divinidad. Entonces, si es divinidad, ya no es materia, es trascendente, es inmaterial. Entonces, hay una lluvia de contradicciones y lo que menos van a tener ese tipo de personas es un sistema epistemológico. Por eso siempre la piedra angular no solamente es el teísmo. El teísmo es la primera fase para un ateo, pero ya después la piedra angular es Jesús, es la cruz, ¿no? O sea, definitivamente yo les digo en las iglesias, cuando yo voy a predicar y llevo lo que es una base filosófica y demás, es de la filosofía la cruz. La cruz es la piedra angular y Jesús es una verdad que es totalmente discriminatoria. O sea, la verdad de la ciencia y la discriminación. Si esto es naranja y punto. Si esto es un teléfono y punto. Se corrobora por el principio de identidad. En ese sentido, Jesús solamente es una verdad y punto. ¿Por qué? Porque Jesús corrobora que es verdad y discrimina otras verdades que, dicho sea paso, no son verdades, se convierten en opiniones. Entonces, el próximo enemigo a vencer, y esto lo he hablado con amigos que están en la materia, es el sincretismo religioso. Y eso es un enemigo que se va a aproximar. Por eso a mí no me sorprenden las cifras del ateísmo. Cuidado si no te bajan, pero te bajan a una religión, no precisamente el cristianismo, ¿no? Sí, a una religión abierta o... Ujú. ¿Sincretismo y ecumenismo es lo mismo? Mm-mm. No, totalmente. O sea, o sea, es diferente, ¿ok? Porque el sincretismo te va a... O sea, vamos a ver. Cuando estamos... Ese muchacho que viste en vivo, Ujú. él podríamos decir que es una especie de sincretismo, ¿ok? Ahora, obviamente también están las cosmovisiones, por ejemplo, ¿qué es una cosmovisión neutral? Eso no existe, entonces, claro, sos una persona neutral. ¿Qué es neutral? Tienes que predicar, no puedes suspender el juicio porque tu manera de actuar en este mundo predica una cosmovisión. O sea, si tu cosmovisión es no creo en nada, niego, pues se llama ateísmo. Si tu cosmovisión es creo en lo trascendente, bueno, ¿qué tipo de nombre tiene eso? ¿Está sustentado racionalmente? Y entra Jesús, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el próximo enemigo va a ser este. Y es un enemigo que igual se combate con la verdad. O sea, yo como apologista, como defensor de la fe, como cristiano, hijo de Dios que soy, no puedo estudiar las 6.000 y algo de religiones que hay. Pero sí puedo sustentar bien la mía. Pero si la mía es verdad, discrimina. Por eso te tienes que aferrar a la cruz, te tienes que aferrar a la resurrección, te tienes que aferrar a lo que es el objeto formal de la historia, el objeto formal del estudio, cómo es que Jesús es verdaderamente real. Y así, pues, te puedes hacer evidente tu cosmovisión y estás en tu derecho epistémico corroborar o más bien predicar una verdad, en este caso llamado Jesús, y a partir de ahí puedes estar tranquilo y descansar de que es la religión verdadera, ¿no? Perdón que desvíe la conversación a un Dale. término, pero epistemología, Ok, proceso para de los que conocimiento, somos, sí. ok. Ok, cuando yo te digo epistemología, mi derecho epistémico, te digo, o sea, mi proceso de conocimiento, búsqueda del conocimiento hacia un fin, eso es la epistemología, ¿no? Es una rama de la filosofía que por supuesto que cuando te digo cuál es el sistema epistemológico de una persona, cuál es el sistema epistemológico de X o Y, cosmovisión o lo que sea, es el proceso de conocer. Ujú. Palabras muy simples, sin ser simplista, básicamente es eso. Entonces, Jesús tiene todo un sistema epistemológico, o sea, no Jesús, digamos, cuando descubrimos nosotros la verdad de él, el objeto formal de la historia, una vía metafísica, histórica, em, puede que biológica también a partir, o, sí, digamos, biológica a partir de los efectos, porque no precisamente estamos diciendo que la cosmología apunta a Jesús, pero si Dios existe y es Jesús Dios, entonces esta evidencia pasa por medio del método inductivo y también tiene que ser corroborado. Incluso con solamente que Dios exista, la resurrección por probabilidad debe ser verdad. Ahora, la resurrección no es verdad por solamente un tema probabilístico, sino que si se tratara de solamente un tema probabilístico, Dios existe,
debería contemplar el tema de la resurrección. Entonces, incluso a nivel probabilístico se puede hablar en términos de la veracidad de la cosmovisión cristiana. Obviamente tiene todo un sistema, apariciones post-mortem, tumba vacía, la conversión de Saulo de Tarso, toda la prueba bibliográfica, evidencia externa, evidencia interna, o sea, no es tan, Dios existe, bueno, la resurrección es real, no, o sea, hay evidencia fuerte y esta parte de la cosmología, un argumento cosmológico, puede formar parte de un argumento deductivo, inductivo de la resurrección. Entonces, creo que esto es como todo el sistema, claro, te estoy tirando muchos datos, pero es como todo el sistema en el cual nosotros podemos sustentar, ¿no? El sistema de creencias El como tal. sistema de creencia. Ujú. Dice aquí, citando un estudio, que para el ateo Dios es ontológicamente innecesario, pero psicológicamente todo lo contrario. Sin Dios, el ateísmo es irreal, no tendría sentido, no existiría. La autosuficiencia promulgada por el ateísmo no es real, solo aparente, falaz. Bueno, la verdad es que no está ofreciendo la carga de la prueba porque tiene que demostrar que es lógicamente incompatible la existencia de Dios. Dios se sustenta en cuanto a los fenómenos, el fundamento, el efecto, la causa, y está apelando a la psicología. Me parece que es más una falacia genética de ajuste. O sea, eso parece un poco, no sé si lo está afirmando implícitamente, pero parece más explícitamente que está afirmando de que Dios viene a partir del pensamiento, pero eso es una falacia completa, porque si el argumento es a priori, ontológicamente, tiene que corroborar de que es lógicamente incompatible, de que un Dios máximamente grande, inmaterial, verdaderamente bueno, en grado sumo, sin ningún tipo de privación, sea incompatible. Pero que yo sepa, yo llego a ese Dios por medio de los efectos. Entonces tiene que corroborar cómo esos efectos me llevan a un fenómeno totalmente distinto al que se define Dios, porque para descubrir qué es Dios hay que a partir de los efectos, entonces con Dios se conoce a partir de lo que no es decir, Ujú. a partir de las negaciones. No veo O, ningún tipo de afirmación implícita en eso. o sea, tal vez el punto que está afirmando ese autor, porque más bien Es él una está... falacia genética. Ok, pero Ujú. lo que está diciendo es, si Dios no existiera, no existiría el ateísmo. Sí, pero es que yo tampoco estaría de acuerdo con eso. No, No, porque, digamos, algunos dicen, eso es un error de los cristianos. Mira, ok. un día De hecho, este un es líder, sí, un estudio de un... un líder cristiano me dijo, mira, yo un día le dije a un ateo de que, ¿cómo fue que me había dicho? Me dijo, no puedes creer en, en algo que puedes pronunciar. Y yo no, o sea, eso no es la vía de la existencia de Dios, no es una evidencia, porque yo puedo pronunciar, puedo pensar, incluso obviamente no lo puedo hacer inteligible, pero es imposible la existencia de un círculo cuadrado. Yo niego la existencia de un círculo cuadrado. ¿Por qué? Porque lógicamente incompatible. O sea, vos puedes ser ateo, no puedes ser ateo porque con solamente, porque implica negar algo que existe. No, yo puedo negar cosas que no existen. Eso es un argumento muy malo Ok. y sin criticar, obviamente, Ujú. pero está mal. Uno como cristiano, dicho sea de paso, decir, no, vos no puedes negar a Dios porque para negar a Dios tiene que Él existir. Entonces no puedes ser ateo. No, pero entonces tienes que también sostener esto con un círculo cuadrado, con los unicornios, o sea, hay cosas que, o Ujú. sea, eso se llama los negativos no se prueban, pero eso mismo es un negativo, es decir, yo estoy probándote, o sea, tienes que corroborar, no sé si me entendiste, pero Sí, sí, digamos, sí. en sí no es un argumento. El argumento, por eso te digo, de la existencia de Dios va a partir del fenómeno al fundamento. No, no va a partir de que si puedes pronunciarlo y puedes negarlo, eso implica que existe, porque, o sea, no tiene forma. Sí, tal vez el punto es como, es como honesto Ujú. para refutar esto desde la óptica que a cualquier cristiano le serviría decir que esto es cierto, Claro. porque sería una forma fácil de refutar el tema, pero está siendo como honesto en decir, no, es que, o sea, sí se puede refutar, pero no con eso. Ujú. Exacto, en este caso el ateo tiene que, por eso como te dije al principio, que corroborar, o más bien explicarte por qué es lógicamente incompatible la existencia de un Dios, ¿no? Ujú, Y bueno, él tiene la carga de la prueba también, así como yo también la tengo, ¿no? ujú. Entonces, es una afirmación gratuita. Sí, hoy hice un poquito de tarea con algunos argumentos principales que los ateos tienen como estandarte y tal vez vos en los debates que has tenido y en las conversaciones con ateos
Quisiera que vayamos viendo algunos de estos, con, ¿verdad? con los hippies que Con entran a los live. Pero el mayor es el problema del mal. Ujú. Dice acá que es uno de los argumentos más comunes. Sostiene que la existencia de un Dios omnipotente, omnisciente y omnivolente es incompatible con la presencia del mal y y el sufrimiento en el mundo. Tal vez explicar primero este argumento, qué es lo que la gente le dice cuando... Porque hay muchas formas de plantear el problema del mal, inclusive. Sí, sí, porque está el planteamiento de manera lógica, Ujú, demostrar de que Dios es lógicamente incompatible con el mal. Pero ahí yo lo que veo es una aseveración que presupone de facto de que es imposible, lógicamente incompatible, la existencia del mal con la existencia de Dios. El ateo aquí lo que tiene que evidenciar es cómo es lógicamente incompatible la existencia del mal con la existencia de Dios, lo cual es una afirmación que él está presuponiendo, así que hay una falacia de petición de principio. O sea, él está anulando a Dios con el mal, pero tiene que corroborar cómo el mal es lógicamente incompatible con Dios. Ahora, ¿qué es el mal? El mal no es algo que es algo que ocurre. ¿Por qué Dios se dice que es bueno? Bueno, primero definamos el mal. El mal es la privación del bien debido. Aquello que no tiene privación es bueno o es menos que totalmente, aquello que tenga un tipo de privación es menos que totalmente bueno. Dios no tiene ningún tipo de privación. Por lo tanto, Dios en grado sumo no tiene, es inmaterial, no tiene privación. Por lo tanto, al no tener privación y el mal es la privación del bien debido, Dios es bueno en grado sumo. Por esto, cuando decimos de que el mal es la ausencia de Dios, está bien. ¿Por qué? Porque ontológicamente el mal no tiene carga, el bien sí. Dios es el bien en sí mismo y ontológicamente es él mismo bueno porque no tiene ningún tipo de privación. En ese sentido se dice que Dios es bueno en grado sumo. Así que el mal es algo que no es, sino que ocurre, producto de la lejanía de este grado sumo. Ahora, ¿por qué ocurre el mal? Porque es lógicamente incompatible tener seres libres y que no exista la posibilidad de escoger entre el qué, entre el bien y el mal. Por eso, cuando Dios crea a los humanos, dicen, bueno, vamos a crearlos aquí y vamos a ponerles libre albedrío para que ellos puedan, en este caso, elegir entre el bien y el mal. Entonces, si pueden escoger, pues lógicamente un ser libre implica que pueda escoger entre alejarse o acercarse a Dios. Y si se aleja, es algo, un mal, esto que es una abstracción, que es el mal, que es algo que ocurre. No es, el mal no existe como tal ontológicamente. Entonces, cuando analizamos esto, el ateo tiene que corroborar cómo la existencia de la lejanía del grado sumo, es decir, el mal, es lógicamente incompatible con Dios. Y también hay una premisa implícita o hay una falacia de petición de principio, porque el ateo, ¿de dónde saca el mal? El mm. ateo no puede sacar el mal de ningún lado, ningún proceso físico-químico puede corroborar que es el bien y el mal, ningún proceso biológico te corrobora la ontología moral. Entonces, el ateo te está pidiendo, a partir de la cosmovisión prestada, está diciendo, dame el mal que tienes, cristiano, y yo voy a usar esto para negar tu Dios. Pero justamente Dios, el que hace la posibilidad de un ser libre para que pueda elegir, y a partir de esto existe el mal. Entonces, ateo, ¿estás diciéndome de que estás negando el mal con Dios? Sí, pero entonces quiere decir de que tienes un estándar moral. Sí, es decir, que puedes diferenciar entre el bien y el mal. Correcto, ok. Significa que existe un dador moral, pero justamente este dador moral que quieres negar con algo que el mismo con algo que él mismo dio. Entonces, ¿cuál es tu pregunta? ¿Qué quieres negar exactamente? O sea, en este caso, ¿estás haciendo un razonamiento emocional o intelectual? Me parece más emocional. Ujú. Y hay una paradoja, ¿verdad? La de Epicuro. En cuanto a Dios. Ujú. ¿Puede Dios ser enormemente poderoso y quitar el mal? Si no lo hace, no es todopoderoso. Si lo puede hacer, pero no lo hace, es malo. ¿Me entiende? Y si puede, pero no lo hace, ¿para qué llamarlo Dios? Algo así va, Ujú, ¿no? Esto es el famoso problema del mal, dicho o articulado por Epicuro, y la verdad es que me parece que trae bastantes problemas porque nuevamente él está cometiendo una falacia de petición de principio y no está corroborando de que el mal es incompatible con Dios. Y no podemos dejar que el ateo nos arrebate el mal. ¿De dónde se sacó el ateo del mal? Si el mal, por definición, la ontología moral es trascendente. No es que eras ateo y no creías en lo trascendente, pero para negar a Dios ocupas del mal, ocupas del bien, ocupas de la moral, pero esto es trascendente, entonces ya no sos tan ateo. mm. Inclusive,
tiene una falta de... Bueno, es que usted es muy técnico, Rico. Yo voy con palabras un poco más Dale, dale, dale. sencillas, pero me refiero el hecho que Dios sea omnipotente Ujú, y que ahorita no haya eliminado el mal, no quiere decir que no lo va a eliminar, porque en Apocalipsis sí vemos completamente un momento en donde Dios quita ujú. todo mal y hace todo nuevo, literalmente. Exacto. Entonces, estamos como en un punto de la historia en donde no hemos visto la conclusión de esa omnipotencia de Dios, donde sí vamos a ver esa Ujú. conclusión, ¿verdad? Dios se lo hizo una vez con el diluvio, ya lo hizo. Ya Dios quitó el mal. Lo que pasa es que dejó seres libres. Y los seres libres implica que exista, lógicamente, una decisión. Y lamentablemente o estadísticamente siempre hay uno que se te va a salir de la ecuación. Entonces, en este caso, un ser que es omnisciente analiza todos los mundos posibles y dice, bueno, vamos a escoger cuál es el mejor mundo de los posibles para crear. Y Dios escoge el mejor mundo posible. ¿Cuál es el mejor mundo posible? En donde existe seres libres, que estos seres libres en efecto puedan ser, puedan elegir, porque es peor un mundo que tener un mundo sin decisiones a tener un ser libre. O sea, justamente porque te amo, te dejo elegir. O sea, si yo no te amara, yo te dejaría aquí como un robot, pero eso no es amor, porque el amor implica negación. El amor es la virtud de trascender más allá de uno mismo y poder reconocer o negar al otro. Entonces, esto es amor. Entonces, el mejor mundo posible, y Dios siendo omnisciente, omnipotente, ¿en qué sentido vamos a decir que es omnipotente también, no? Dios es omnisciente en cuanto que Dios conoce todas las proposiciones verdaderas y aquello que puede ser lógicamente posible. Entonces Dios ve este mundo que puede ser creado. Esto es metafísica, ¿verdad? Lo que te estoy enseñando. Em, y este mundo que puede ser creado, pues es el mejor mundo de todos. Pero ¿cómo el mejor mundo de todos? No es que mundo tan malo. No, estamos hablando metafísicamente que es mejor tener a un ser, un ente con libertad, a un ente con o más bien sin algún tipo de privación, ¿se entiende? O sea, que Ujú. no tenga libertad y que no tenga noción del bien y el mal. Entonces, estamos en el mejor mundo posible. Dios puede, es lógicamente más bien incompatible creer de que existen seres libres y que no vaya a existir el mal. Entonces, ahí se te voltea el argumento. Y también Dios ya lo hizo. Hablemos a nivel bíblico, de la cosmovisión cristiana, ya Dios lo hizo. Dios Ujú, quitó el mal. ¿Y por qué Dios no quita el mal? Porque te ama. ujú, Porque tendría que quitarte. Y como dice usted muy bien, en algún momento Dios va a sacar justicia. Porque existe el mal, es evidente, es difícil, pero yo estoy hablando aquí en términos lógicos, no emocionales. ujú. Y no ponemos en tela de duda o no queremos jugar de apáticos con chicos que tal vez sí tienen ausencia de identidad, ausencia de un montón de cosas, ¿verdad? Entonces creo que hay mucho que entender, ¿ok? El argumento no va por un tema emocional, aunque implica una emoción. Ese es el tema más duro, no porque sea el tema más duro de responder, sino porque implica emoción. Y ese es el problema. Cuando mezclamos en la epistemología los sentimientos, eso no puede ser así, ¿ya? El tema volutivo Ujú. que hablábamos la vez pasada en el primer episodio. Acto volitivo y deductivo. Volitivo, perdón. Volitivo es lo mismo, Sí, voluntad de... sí, sí, esa vara de escoger, que al final no le da la gana, al ya se final, ganó. el acto de que le dé la gana. Sí. Bueno, otro argumento es una incoherencia divina. Algunos ateos afirman que las descripciones de Dios en diversas religiones presentan atributos contradictorios, Ujú, que por aquí viene el tema de Epicuro también, yo creo que ya ujú. medio lo hablamos, que cómo puede Dios ser omnisciente, saberlo todo y al mismo tiempo otorgar libre albedrío a los seres humanos. Esta incoherencia percibida se presenta como evidencia de que las ideas sobre Dios no son coherentes y por lo tanto es probable que no exista. Ok. Afirmación gratuita porque no está corroborando de que los atributos, número uno, no está definiendo Dios. Dos, tiene que corroborar que es lógicamente incompatible la inmaterialidad, que el teísta lo hace bastante bien y lo define. Por ejemplo, inmaterial porque no había tiempo, ni espacio, ni energía, ni partículas fundamentales. En ese sentido se dice que no había espacio ni tiempo, por lo tanto es atemporal, es espacial. Es inmaterial porque no había materia y se dice que es eterno porque no hay tiempo, no hay sucesión de cambio, por lo tanto, si no hay sucesión de cambio, en este sentido vamos a decir de que es eterno. ¿Ok?
Si es omnipotente es porque es un poder que todo deriva, todo precede, ¿de qué? De esa primera causa. Cuando estamos hablando de un ser omnipotente cuyo ser todo deriva, estamos hablando que la primera causa es omnipotente porque es fácticamente posible todo lo que puede ser. En este sentido, la omnipotencia no implica algo que sea lógicamente incompatible. Y la omnisciencia son todas aquellas proposiciones verdaderas que pueden ser fácticamente posibles también. Así que Dios, en esta primera causa, que por el principio de los indiscernibles es solamente una causa, el lenguaje tiene una carencia porque el lenguaje predica un montón de cosas de esta causa, pero de eso no se sigue que sean múltiples entidades, solamente reposa en una causa. Y esta omnisciencia almacena todos los patrones y formas de la realidad. En ese sentido, diríamos de que Dios conoce cada mundo posible y estamos en el mejor mundo posible porque epistemológicamente y metafísicamente hablando, estamos con seres libres. Estamos con seres que pueden conocer lo trascendente por medio de la mente, que es lo único que puede conocer lo inmaterial, atemporal, espacial, como la matemática, la lógica. Entonces, tenemos un mundo que está completamente corroborado por efectos que parte de un fenómeno que se puede descubrir por el método apofático, que es inmaterial, atemporal, espacial. Entonces, yo estoy justificado en decir que toda esta definición que reúne en una causa es Dios. Él es el que tiene que corroborar que eso no es Dios. Definitivamente. ¿Y qué más tiran? Eso quedó para un clip. Sí, 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 de una vez. Ahí voy a acordarlo. No, pero definitivamente lo que veo es como falta de estudio en la profundidad de lo que implica cada uno de los atributos de Dios. Sí, Porque, o sea, la omnisciencia es compleja. ujú, O sea, yo te dije aquí todo un tema que yo sé que es difícil de comprender, pero no es ininteligible. O sea, ¿qué puede ser lógicamente incompatible ahí? Nada. O sea, es que, ¿cómo te explico? O sea, sí hay objeciones. ujú, ¿Cómo que un ser omnipotente puede crear una roca? No puede crear una roca. Eh, ¿Me entiendes? O sea, ujú, hay ejercicios que, por cierto, eso es un argumento que debe ser respondido, porque un ser omnipotente no puede, ¿cómo es? Un ser omnipotente no puede tal vez lo voy a decir. crear una roca tan grande. Bueno, ese no me lo sé, pero No lo sabes, te lo no. digo, Ok, te lo digo. dale. Un ser que sea totalmente omnipotente, todopoderoso, no puede crear una roca que sea más grande y que él no pueda levantar, ¿ok? Porque si no puede crear esta roca que él no puede levantar, no es omnipotente, no puede crear la roca. Pero si la crea y no la puede levantar, es omnipotente. No es omnipotente porque hay algo que sería más poderoso. El problema aquí es que con el tema de la omnipotencia, aquí se comete una falacia de petición de principio nuevamente. Noté que a veces son muchas peticiones de principio. Petición de principio es una afirmación que él presupone. O sea, él da por facto. Por ejemplo, eh, O sea, como una asunción ahí. Joshua Hidalgo Ujú, es una persona tal. Yo presupongo que vos sos Hidalgo y no sos Mata. Algo así, ¿no? ujú. Entonces, Pero ¿qué es lo que qué es lo que se presupone en este caso de la que roca? puede existir ese escenario, pero lógicamente incompatible, porque por definición la omnipotencia no puede crear algo que sea menos o que algo que anule su omnipotencia. Es un lógico contradictorio. Listo. Dios justamente por ser omnipotente, Mm, ojo, justamente por ser omnipotente, no lo hace. Porque si no, no es todopoderoso. O sea, que estamos obligando a Dios, pero hay cosas que Dios no puede hacer, como pecar, tentar. O sea, ¿me entiendes? O sea, claro. Dios no puede dejar de ser Dios, Ujú, porque Él mismo en su perfección no lo puede hacer. No es porque Él no pueda, en este sentido, me estoy contradiciendo, perdón. No es porque Él no, o sea, esto implica una negación de la propia entidad. Entonces es un lógico contradictorio. Y la pregunta no tiene sentido. ¿Puede Dios crear un círculo cuadrado? No, no es que, o sea, no es que el asunto es cómo definamos omnipotencia, porque la omnipotencia es aquel poder en grado sumo absoluto que crea todo lo fácticamente posible. Eso es omnipotencia, es decir, que puede crear todo lo que pueda ser hecho. Un círculo cuadrado es imperfecto. Dios, por ser perfecto, justamente no hace ese círculo cuadrado. Pero si Dios hace algo que sea imperfecto, en este caso es una imperfección, eso es un lógico contradictorio, está negando una entidad. Entonces presupone que Dios, un Dios perfecto, va a pecar, por así decirlo. ujú, Va a hacer esto, X, va a dejar de ser Dios. Y esos son principios de la lógica. De hecho, hay ateos que ni siquiera consideran esos argumentos serios, porque ellos entienden, o sea, los entendidos, que eso ni siquiera es un argumento y por ujú. las razones que te acabo de presentar. Sí, porque lógicamente no es compatible, digamos. Ujú. Em,
inclusive dentro del mundo cristiano, yo sé que el tema puntual del religioso ¿Quiere no es el café? tuyo. Sí, porfa, Dale. gracias. Ve, oiga, qué relajo que usted me está sirviendo a mí en mi estudio. Ahí vamos, ahí vamos. Pero el tema dentro de los cristianos, los atributos de Dios inclusive siguen siendo de discusión, porque Ah, muchas ok. veces pone la gente en duda la soberanía de Dios, entiéndase, omnipotencia versus la omnisciencia con el tema puntual de la salvación. Ah, ok. Entonces, pero, eh, Predestinación de salvación. ok, Ok. pero el tema es cómo estos em, ¿Cómo actúa atributos de la...? Dios Sí. se ven en duda. Y conozco personas que se han ido de la iglesia porque es tanta la confusión que tienen con este tema de los atributos de Dios y de conciliarlos que terminan diciendo, no, la verdad es que este Dios no. Y justamente ese es como este Imagínate que alguien te diga que no quiere ir a la iglesia porque Dios no puede crear una roca tan grande. Le aseguro que alguien lo ha hecho. Dios, no, es que Dios no es tan metafísico como pensaba. Pero A ver cómo definitivamente. te respondo a eso. Es un argumento que va de la siguiente manera. ¿Puede un Dios existir completamente soberano, misericordioso, pero un Dios que sea justicia? ¿Cómo podemos compatibilizar la justicia con Dios? La justicia y la misericordia. Uf, esto es brutal. ¿Cómo podemos compatibilizar la justicia y la misericordia de Dios? O sea, ¿hay alguna respuesta lógica? Sí. Si no, ya me hubiera hecho ateo. Nada, mentira. No, pero sí, sí hay una respuesta. La respuesta va más por este lado. ¿Dios crea por justicia o por misericordia? Nosotros no merecemos ser creados. Me acaba de contestar Brian Alvariño. Ahorita le contesto. Ahorita lo llamamos. Sí, Y de una vez, invitación pública a Brian para que venga al podcast. vamos a ver. Vamos a ver. Tengo Voy que a llamarlo. hacer en el podcast Ahí una. está, ahí está. Sí, La misericordia. eh, Vamos a ver si contesta. sí, contéstenme Ya la ahorita grabación. contesta, ya ahorita contesta. Sí, No, Tengo, no, yo tengo la confianza de llamarlo. tengo que poder ¡Uy, conectar contestó! aquí. Tengo que poder ¡Brian! conectar al sistema del podcast. Para que escuche. Peguen ahí el micrófono suyo. Vamos a ver. Sí. Hola, Brian. Está reconectando. Ah, Creo que es con él. Te hubieras conectado al internet No, del yo estoy. estudio. Sí. Sí, sí, Ah, sí. bueno, no con. No. Bueno, ahí está la invitación, Brian. Un día lo voy a tener aquí en. Teléfono, estaba ocupado, no estaba con mi teléfono. Ahora estoy conduciendo y me estoy yendo a mi casa. Casi se estrella. ¿Tiempo? Este, lo podemos, o sea, me puedo meter. Béselo. Listo, papi. Aquí estamos en medio podcast. Saludos, Brian. Ya. Ahorita llama. Ahorita Ahorita ya. llama. O fuera de Listo. cámara o Sí. dentro. Bueno, soberanía y misericordia. Perdón, misericordia. Mira, ya se Sí. nos cayó la diplomacia. Mira. Misericordia o justicia. Ujú. Dios no crea por misericordia. Dios no crea por justicia. Dios crea por misericordia. Aquí el problema es que nosotros estamos. Vea, Brian otra vez me vuelve a interrumpir. Mi hermano Brian, ¿cómo estás? Ay, se está Es reconectando. él, es él, es él. Es porque va en carro, porque a nosotros nos entra. Ujú. ¿Sí? Vamos a ver. Ahorita cuando llegue le decís que Sí. Ahorita contesta. va a quedar oficialmente en el podcast sin haber estado en el podcast, pero después va a estar en el podcast, yo sé. Sí, va a estar aquí. Llega a Costa Rica y no viene. Ajá. Bueno, misericordia y justicia. Terminemos el argumento. Brian está llamando por justicia o misericordia. Entonces, Dios no crea por justicia, Dios crea por misericordia. Ujú. Entonces, aquí el problema es que operamos o hacemos un análisis de los atributos de Dios parejo, como si fuera horizontal y no vertical. Puede que esto suene hasta algo muy raro, pero lo que digo es, Dios, o sea, no puede operar al mismo tiempo los atributos. O sea, una cosa son atributos operativos y otra cosa son atributos de su esencia, ¿ok? Dios, la misericordia, la bondad de Dios es algo que está en sí mismo, ¿ok? La justicia opera, ¿ok? Entonces, Dios cuando va a juzgar, ¿ok? Actúa con justicia. Dios saca justicia por lo suyo. No sé si has escuchado esto, ¿ok? O con Abel, ¿me entiendes? Ujú. Saca justicia por no hay justo desamparado, ¿no? Ujú. Algo así. Entonces, Dios actúa con todo esto. El problema es que nosotros vemos a Dios como una cápsula en donde al mismo tiempo y en el mismo sentido tiene que ocurrir la justicia y misericordia. No,
Eso es una falacia, número uno, eso es un contradictorio, ¿ok? Ujú. Pensar de que eso puede ser posible, pero supone que puede operar la justicia y misericordia al mismo tiempo y en el mismo sentido. Esto es un poco absurdo, pero sí puede operar de manera jerárquica, esa es la palabra que estaba buscando, en donde Dios no crea por justicia, Dios crea por misericordia y Dios actúa en justicia en derivados contextos. En ningún momento se ha afectado sus atributos, ¿verdad? Te lo recuerdo. Ujú. Pero eso es una respuesta muy buena que incluso teológicamente debe, o sea, un teólogo que esté completamente, o sea, en términos teológicos se puede responder súper Ujú. bien. O sea, Sí, de hecho, ahí te saqué varios guiños a nivel bíblico, ¿no? Como el tema de Abel. ujú. Definitivamente es refutable poner como excusa la no existencia de Dios con tal de basada en sus atributos. Ujú, así Sí. es. Avísame si me llama, estoy en un podcast. ¿Ves? Eso es que anda Aquí, manejando, es que yo le tengo confianza, yo lo llamo así. bueno, ves. Pero bueno, ahorita contesta. Sería un buenísimo, un cameo. Le hacemos una preguntita aquí Ujú, ujú, ujú. por llamada. Pregúntale a Jesús histórico, algo así. Sí, ok, listo. Otro argumento que usan los ateos. Y bueno, usted me mencionó ahorita los ateos formales. Ahorita quiero preguntarle de eso. Ah, ok, Para ver está bien. cuáles Los cuatro argumentos. jinetes del apocalipsis. Ok. Sí. Dale, dale, seguí. Sí, Vamos a ok. ver. La falta de evidencia empírica. Un argumento central del ateísmo es que no hay evidencia científica o empírica que respalde la existencia de Dios. Los ateos argumentan que no hay pruebas directas y verificables de que un ser sobrenatural exista. Y si Dios fuera real, debería haber evidencia más clara y convincente de su presencia. Cientificismo. Es cientificismo. El problema es que el cientificismo, el materialismo aboga porque no existe la mente. Entonces, si no existe la mente, no existe el pensamiento. Pero ¿cómo podemos pensar en el materialismo? ¿Cómo podemos pensar que no existe el pensamiento? ¿Cómo podemos tener la falacia de petición de principio? Nuevamente, petición de principio y principio. Y hay tantas falacias, non sequitur, falsa analogía, o sea, eh, me trajiste puras falacias de petición. Sí, ok. Pero sí, ahí hay una petición de principio que generalmente el ateo presupone que Dios puede ser probado mediante un tubo de ensayo, lo cual es completamente falso, porque, por ejemplo, en ese sentido, de hecho, el método científico se basa en la lógica de la matemática para que pueda funcionar el propio método científico. Es decir, que el método científico que prueba bajo un ambiente controlado procesos de cambio de estado, ¿ok? Este cambio de estado implica lo que son átomos, es decir, materia, algo que puede ser palpable, pero el método científico que presupone la razón y es la lógica y la lógica de la matemática no es materia, es trascendente, es inmaterial, es atemporal, es espacial. En ese sentido, ¿en qué se sustenta el método científico? En presupone algo que ni el propio método científico puede probar. Te va a tirar un facto. El método científico no prueba ni siquiera su propio método científico. Por lo tanto, hay una falacia en donde el ateo presupone que Dios puede ser probado mediante un tubo de ensayo, pero no sabe que el método científico presupone también un montón de cosas. La ciencia presupone un montón de cosas también. Ahora, aquí hay una mala definición de lo que es la correcta definición de Dios. Dios se le define metafísicamente como un ser necesario. Y este ser necesario tiene que ser el fundamento de toda la realidad. Y como te dije anteriormente, hay una deducción vía metafísica que cumple toda la rigurosidad epistemológica para saber de cuáles son los atributos que se trata, de cuántas entidades son, que solamente es una por el principio de los indiscernibles. Y por cierto, de paso, se puede corroborar todos los atributos y esto nos lleva a Dios. Por ende, bienvenido al empirismo. Mm, Pero, ¿cómo puedo pensar que no existe el pensamiento? ¿Cómo puedo corroborar algo que de por sí es inmaterial? Es absurdo, hermano. mm. Hay un, un episodio que hice con Jonathan Murcia. Eh, Lo hiciste en línea. sí, bueno, ahí tengo el episodio. Saludos a Jonathan ahí. Jonathan, no sabes cómo lo quiero a ese tipo. Sí, bueno, Lo quiero tanto. sí. No, dedicámosle un minuto, hermano. A Jonathan, ¿sabes? Jonathan es una persona que ama la verdad. Mm, Y él, yo sé que saque de su tiempo mm, y me forme, así digamos, como por mensaje, hermano, ujú, ¿has pensado esto tal? De verdad que Jonathan es un apologista de los pocos que veo que quedan, que aman tanto la verdad y que no son malintencionados. mm, Y bueno, todos mis amigos
que son apologistas, si son mis amigos es porque tienen ese mismo flow. Brian Alvariño es uno de ellos. Ujú. Tengo muchos amigos, Si o no sea, hagamos la lista para no que hagamos la lista. por principio de exclusión Sí, algunos se sientan. ¿No? sí, sí, Ese sí. principio De no hecho, vos fuiste el que lo trajo. No, Sí. pero lo que iba a hablar de él es que un ateo mío, un ateo amigo mío, vio, vio la entrevista y dijo, ese muchacho no sabe nada de ciencia. A Jonathan. En lo que hablamos, Ajá. se dijeron argumentaciones y él dijo, ese muchacho no sabe nada de ciencia, ¿verdad? Era un ateo. Pero yo lo que sentí que explotó inmediatamente fue, ¡pum!, cientificismo, ¿verdad? Es Una que falsa idea de mira, ¿qué querer está meter a probando Dios él? en la ciencia. ¿Qué está probando él? En esa proposición no está probando nada. No. Pues lo que habría que preguntar, disculpe, ¿usted me podría explicar qué considera usted por una evidencia? Mm, Y ya él sí te responde. Puede responderte. El problema es si responde bien. ujú. Ya. Bueno, hablemos de ateos que ponen puntualmente argumentos, porque En vos la mesa, dijiste, buenos. sí, Bueno, buenos. sí, la gente ¿Qué buena. tira la gente a la mesa, Rigo? ¿Qué le tira a la gente? Buenos. Sí, así, ¿Qué tan buenos? de esos que usted dice, dame un toquecito para ir a estudiar y llega después con la Que respuesta. generalmente no es el que da la clase. ¡Ah! El tipo de arrogancia aquí, ¿verdad? No, no. A mí me da clases Craig, ¿ok? Que es el papá de los apologistas. No, y Pero... yo como O cristiano sea, he Craig tenido... da clases a todo mundo. Sí, sí, sí. Pero no, Pero... uno como cristiano llega a tener esos puntos donde dice, No, obvio, obvio. necesito No, no, ir a yo te voy estudiar. a responder, obvio, no. Obviamente hay cosas que a veces uno lo sientan, por ejemplo, yo estoy creando un libro, Ujú, que ese libro ya casi sale ese próximo año, y se ha convertido como en mi sistema de pensamiento, ¿ok? mm. Obviamente corroborado, no lo que piensa Rigo, o sea, son puros datos, son factos, ¿verdad? Pero No muchas me de diga las que el libro se cosas, llama Datos no factos. datos no opiniones. Factos no Man, opiniones. ese datos no opiniones está Datos no- brutal. Ya tengo nombre para el libro. Sí, bueno, No tengo nombre. ahí está. Sí, al rato le pongo, Me das un porcentaje por cada libro. le doy un 90% del, Sí, por el y el título. 10% a la vida, se queda sin nada el tipo. No, entonces, ¿cómo te explico? Ok, yo tengo un libro, entonces este libro que de hecho se está creando y ya lleva como un 60%, no más, como casi un 80% terminado. Muchas de las cosas que me tiran a la mesa ya las domino un montón. Porque voy y lo consulto a lo que yo mismo en algún momento me dediqué me tomé el tiempo Estudiar. de estudiarlo. Ujú. Entonces, todos los días estudio. Todos los días tengo que leer un artículo. Todos los días estudio incluso física cuántica, si es Ujú. el caso. Todos los días, por ejemplo, entre ayer y hoy, estuve estudiando física cuántica. Y de hecho, Con los bueno, agujeros negros, ¿qué tira un ateo para usarlos para refutar a Dios? no, O no, en cuanto a la cosmología, o sea, hay desde la teoría de cuerdas, desde los distintos modelos, inflacionario, o sea, hay muchos, ¿verdad? Obviamente uno tiene que brindar respuestas ante eso, que el ajuste fino pudo haber sido de otra manera, ¿me entiendes? Ujú. Hay maneras de rebatir todo eso, por supuesto, o sea, estaba viendo en internet un tipo que dijo, no, que el ajuste fino, esto simplemente son, y el tipo agarra como inteligencia artificial y empieza a hacer estadísticas, y yo, bueno, pero eso no brinda ninguna explicación a por qué existe el ajuste. Entonces, obviamente, o sea, hay muchas alternativas. Entonces, si fuera un tema de leer, que si un ateo me manda a leer, pues todos los días me mandan a leer, Ujú. porque todos los días yo estoy estudiando. Tienes que entender una parte, y es que yo tengo una responsabilidad por esto. Yo el día de mañana estoy en un debate y el debate no me va bien a mí no sé quién me van a derrumbar la fe. Digamos que resulta que hubo un argumento que, dicho sea paso, Dios cumple una línea de evidencia tan amplia que si no dominas un argumento no quiere decir de que todos los argumentos los refutaste. O sea, es como la evidencia a un sector y este sector apunta a una víctima y resulta que había ropa ADN y resulta que la ropa no era de él, pero el ADN indica igualmente que es él. Entonces, así es Dios, o sea, hay una línea de evidencia y resulta que yo en un debate no domino un tema, que eso no puede pasar, o sea, eso es algo que no puede pasar porque yo tengo que estudiar. El problema aquí es que yo me puedo ver afectado y yo al verme afectado
puedo afectar la fe de muchos. Entonces, yo tomo esto como si yo jugara fútbol. O sea, no sé qué tan cristiano sonará, pero yo todo esto lo tomo como si yo fuera un deportista. O sea, Mm. todos los días yo estoy comprometido con la fe, yo estoy comprometido con la defensa a Cristo. Hoy tiré un reel de un chico que se llama JR. De hecho, obviamente digo el nombre porque ya lo expuse públicamente. O sea, ya Habló de la causalidad, de la primera causa, ¿verdad? Creo que por ahí fue que trató de sí, refutarte. el tipo es de República Dominicana. Ujú. Y resulta de que el tipo pues llevó unos pastores a un podcast Mm, y se hizo el enfermo, el truco de la mano, que yo te ujú, digo, ora por mí, y la ujú, mano se pone así. Bueno, él hizo eso, el pastor, por supuesto, con toda la buena intención, orando por mm. él, el tipo se cae y tiene a otro que se llama Iluminado Jay y empieza, y cama, ¿verdad? Y Muy empiezan a plateazo. hacer, sí, sí, Ujú. pero él, no es ateo, no es ateo. De hecho, él dice que es gurú, escéptico si no me equivoco, escéptico es JR Ok. y es cristiano pentecostal, pero es una burla. Entonces, Ujú. eh, los tipos tienen episodios que yo me reí, ¿ok? Yo no les tengo nada personal. Ujú, O sea, ujú. yo los veo y yo me muero de risa. La otra vez llegó un tipo que llegó a darle reencarnación y Ish. empezó a decirle a todo el mundo que se había muerto. Usted le hace, ¿sabes por qué usted tiene le hace, ¿cómo es que se llama? ¿Sabes por qué estás pasando por malos momentos? Y le hace, porque en tu vida anterior fuiste un ratón y te mataron los escobazos. O sea, el programa es en ese, de hecho se llama Dejen el relajo. Ujú, ujú. Pero y a este tipo, yo le tuve que tirar en redes porque el tipo, yo lo metí en un live después, yo voy a ver quién es JR, entonces lo subo, ya yo lo conocía obviamente, y este live, que fue un diálogo debate, luego lo subieron y quedó muy mal parado, y después el tipo sacó un reel respondiéndome con la física cuántica, Ujú. y ahorita pues bueno, Ya lo refutaste. ya, fin de la clase, Fin le de la- mandé tarea y todo. Sí. Pero no, abrazos para él, abrazos. Pero sí, el punto es que estas cosas es donde uno tiene que demostrar. Entonces, uno tiene que demostrar que la fe puede ser defendible. Yo defiendo el rebaño, yo defiendo los pastores. Entonces, yo estoy comprometido con la verdad. Yo ya les he dicho un montón, te lo he dicho a vos, que yo solamente debato formalmente. Ujú. 20 minutos, discurso de apertura, cierre y presencialmente. O sea, y esto ha ocurrido con Dallas, con Review, con Rusarín, y se ha tratado de hacer un debate. Lo que pasa es que ellos son los que terminan huyendo, ¿no? Mm, Pero bueno, ya dejé como de ese lado de estar solicitando debates a personas que yo sé que dañan la fe, porque mm, yo soy celoso de la fe, o sea, yo soy celoso de la verdad. Y ya para decirte que realmente se está gestionando un debate con un profesor de cátedra, filósofo, 21 mm. libros publicados, libros de ateísmo también. Entonces yo sé que es una batalla constante, tienes que estar comprometido con la batalla de la fe. Rico, pero esos son debates con fines académicos, con fines también de hacer, ¿verdad? Una argumentación con alguien. Un debate formal, sí. Sí, un debate Sí. formal. Digamos que el fin termina el debate y no pasa nada. No pasa nada. Pues habrá personas que reafirmen su fe, habrán ateos que dudan, ¿verdad? Mira, yo creía esto y este compa ¿verdad? Ujú, Entonces sí pasa algo espiritualmente, pero, ok, listo, pum, se ujú. acabó el debate. Pero he visto que has ido a la asamblea legislativa de un país, bueno, no sé si con la Eh, asamblea directa, pero con diputados, entonces ya llega, hay debates de conversaciones, hay implicaciones en gobiernos, en decisiones que se toman. Contame eso, la vez pasada fuiste ahí, no sé, vi que estuviste con diputados sí, de de Renovación, Nueva Nueva República. República. Sí, sí. y- Bueno, pues Fabricio Alvarado, Ujú, ¿verdad? Colega, un crack, de verdad es un valiente. Yo ujú. considero que él Un tico, ¿ah? es tico, Ambiente Costa Rica para... ambiente Ujú, Costa Rica, ujú, estamos hablando para ambiente Costa Rica. Él es un guerrero, hermano. O mm, sea, de verdad que sí. Nadie, escucha bien, nadie puede decir de que él no batalla. mm. Y nadie puede decir de que él no tiene valentía, porque él está del lado conservador. Y ese es mi lado. Pero O estuviste sea, en ese una es mesa con gente del Frente Amplio, me pareció. Nunca, no vi si sacó... Es no. que me pareció ver algo con política Eh, tuyo, donde... Pero ok, no sé si sí, lo publicaste después o qué. No, sí. Fui a la asamblea, ¿ok? Ok. Y eso es porque se vienen cositas. Sí, vamos el próximo año.
Yo sé que Spoiler, en Costa spoiler. Rica, sí, en Costa Rica me han estado pidiendo mucho un evento aquí. Ujú, Y pues vamos a aprovechar que el corazón de él nació a hacer un evento ujú, con una finalidad, por supuesto, conservadora, con una finalidad, por supuesto, que política, pero que lleva principios ujú, cristianos. La idea sería levantar una juventud que esté dispuesta a defender a Dios, que esté dispuesta a defender la verdad, el cristianismo. El cristianismo propio es un diseño teleológico ujú, que, de ser verdad, tendríamos que replantear las otras cosmovisiones, incluso posiciones políticas. ujú, Porque si mi posición política niega la teleología, pues tienes que negar que existe un principio codificador. Entonces, tu cosmovisión, perdón, tu posición política no puede predicar que no existe un diseño objetivo en la realidad biológico. Bienvenido a la Agenda 2030, ¿ok? ujú. Bienvenido a todo esto, ¿no? Entonces, ¿Qué es la Agenda 2030? es el modus operandi para globalizar, politizar, y no le importa la religión, quiere politizar la sexualidad de su hijo, quiere politizar la sexualidad, quiere implementar muchas cosas y te lo pintan de manera bonita. Te lo pintan de una manera bastante, ¿cómo te lo explico? Te lo pintan para que vos lo leas y digas, esto parece un cuento de Disney, ¿no? Ujú, Ahora Disney es progre, pero bueno. ujú, Y pues bueno, en eso lo de la asamblea, pues no, en concreto no es que estábamos haciendo un proyecto de ley o algo así, no. Simplemente pues nos reunimos porque él quiere hacer un evento ujú, y bueno, el invitado es de lujo. ujú. El invitado es de lujo y bueno, estamos en ese proceso, ¿no? De estar creando, de darle y creo bueno, el apoyo lo tiene. Yo estaba hablando yo de algo antes que sacaste hace bastante tiempo, donde estuviste ahí como, no sé, es que nunca salió como un video como tal de todo. Bueno, tal vez ahí ¿Cuál? queda la tarea ahí Dale. mía para Pero ¿cuál, buscarlo. cuál, cuál? No, es que me pareció verte como sentado hablando del tema este del aborto, Ujú. em, y sacaste como un preview ahí que después va a salir y no me acuerdo si después salió, pero aquí en Costa Pudo Rica. haber sido una promoción Ujú. de yo hablando o sea, una promoción de Ah, un vos con clip. traje entero y todo ahí, estabas como todo. Manos de qué. Sí, bueno, bueno, dejémoslo por aparte, Ok, entonces ahí ok. después me queda la tarea para un live Bien, o algo ahí bien, bien, hacemos. bien, bien. Pero Dale. lo que sí quiero rescatar son estas discusiones. Estaba escuchando un podcast de un abogado constitucionalista con mis amigos ahí de Ujú. el Cristiano Malo podcast, ahí lo pueden buscar. De hecho, Estuve con ellos. tengo un episodio con ellos también que vinieron acá. Yo hice un podcast con los podcasteros. ¡Qué bueno! Entonces vinieron aquí. Bueno, pero Muy grandes ellos para. sí, 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 pero Sí. ellos entrevistaron a un abogado constitucionalista y el chavalo se asustó cuando en un proyecto de ley venía, como por así decirlo, un check que decía sí cumple con la Agenda 2030. O sea, venía el proyecto de ley y el criterio, esos proyectos de ley pasan por un criterio técnico, en donde, donde hay personas que revisan desde la óptica técnica lo que está pasando con el proyecto de ley, ¿verdad? Y dicen, bueno, esto no tiene ninguna inconstitucionalidad, ¿verdad? Y todo este asunto. Pero uno de los checks que venía de la gente técnica era, cumple con la Agenda 2030. Entonces vemos cómo no solo es una cuestión ideológica, filosófica o lo que sea, sino es algo que tiene implicaciones a nivel país y proyectos de ley. Yo no estoy seguro si eso se siguió haciendo con todos los proyectos, pero al menos, y no terminé el episodio, tengo que ir a verlo, pero Sí, sí, él sí. le llegó eso y le encendió todas las alertas rojas para él meterse a investigar qué era esto de la Agenda 2030 y generalmente esos checks son basados, él decía, en decretos que el país ha firmado, ¿verdad? Por Ujú, ejemplo, no ujú, sé, TLC. Entonces viene un proyecto de ley, no, esto no cumple con el TLC, ¿verdad? ujú, Que se firmó, entonces ujú, esto es peligroso, ¿verdad? Porque vamos a estar en contra de algo que ya firmamos como país o qué sé ujú, yo, pero con la Agenda 2030 no se ha firmado absolutamente nada con nadie. Y, y llega un proyecto de ley con esto, ¿verdad? ujú. Entonces, este tipo de debates, Rigo, esto es la guerra. Tiene implicaciones en el Sí. país, en los países, en la humanidad. Globalización. Mm, O sea, es todo. Sí, sí, sí. O sea, tal cual como lo estás diciendo. Em, yo
me he puesto a pensar en un montón de cosas realmente. Yo creo que, o sea, yo paso por un análisis, yo soy filósofo, ¿no? Mm, Y yo pienso muchas cosas. A veces yo digo, mira, desacreditados ya están. ujú, El mundo se ha dado cuenta que, por ejemplo, Disney, empresas tan grandes, em, o sea, adelantando las fechas, las posponen porque resulta que fue una polémica total. Mira a dónde te voy a llevar. ¿Qué pasa aquí? Blancanieves, ¿no? ujú, Blancanieves y los siete enanos. mm, Resulta de que todo salió fatal. O sea, pusieron una chica que objetivamente no era más linda y la más linda era la otra. Y resulta de que los enanos no eran, o sea, ¿me entiendes? O sea, era una brutalidad. Entonces, hubo una serie de fenómenos que se desató en redes sociales. Otra vez, lo mismo pasó con Buzz Lightyear, lo mismo pasó con Sirenita. mm, Otra vez esas películas que lo que intentan es adoctrinar, y es cierto. Y yo creo que hubo un fenómeno, podríamos decir desde Sound of Freedom para acá, en donde estos cuerpos que quieren adoctrinar al pueblo con cosas que no existen, porque no existe, la ideología de género no existe, eh, se dieron cuenta que el pueblo es demasiado fuerte. Antes, yo no veo a ninguna persona viendo una película, por ejemplo, Deadpool, y resulta de que si Deadpool se burló del cristianismo, ok, no estoy diciendo eso, ok, resulta que vamos a ver unas pancartas afuera, en media calle, gente diciendo, no, es que Deadpool, quiten la película de Deadpool. ¿Dónde se va esa gente? En las redes sociales. mm, Porque en las redes sociales es en donde están las protestas. O sea, las protestas, por supuesto, que por definición tienen que ser una física, que esté completamente en un lugar local, con pancartas y demás. Obvio, o sea, eso implica eso. Pero hoy, cualquier protesta, o sea, nosotros no vamos a ir a ver, ¡ay, la sirenita! No, es una película súper progre y que Buzz Lightyear mete lo que es el lesbianismo en una escena y no vemos a nadie con pancartas en las calles. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Qué es el fenómeno que sucede? Que esta gente no irá a la calle. Cierran, es que suena hasta absurdo, mm, cierran San José, la vía, la segunda avenida, porque resulta de que, avenida segunda, digo que porque resulta de que vamos a protestar en contra de Sirenita. No, eso no ocurre. ¿Dónde ocurre? mm. Aquí, en Malos el, reviews. en el teléfono, en el teléfono. Ujú, Entonces nos damos cuenta que el mundo es más conservador de lo que nosotros pensábamos, porque el pueblo ya tiene la voz. Cada cuenta es un compartir, un comentario. ¿Y qué es lo que pasa? Que empresas como Disney no se veían, no se esperaban esto. mm, Ahora, por ejemplo, Maduro tiene que enfrentar redes sociales porque se dio cuenta de que la presión era tanta que todo eso lo generó también el pueblo externo de Venezuela. ¿Qué es lo que pasa con las ideologías, con todo esto? Que Disney tiene que retroceder. Disney tuvo que cambiar la fecha, tuvo que hacer esto, tuvo que hacer modificaciones. ¿Por qué? Porque ya nadie acepta eso, porque se dieron cuenta que el mundo sigue siendo más conservador de lo que ellos pensaban. mm, Y esto le salió como un tiro al pie. Y riquísimo. Miras qué bien me sabe. Me siento tan bien por eso, porque eso quiere decir de que hay jóvenes pensando, y si están en las redes, pues bueno, que vean que en las redes, por eso la batalla cultural ya no se ve en la televisión. Por ejemplo, Enlace, yo no lo veo. Y todo bien con Enlace, incluso Enlace, o sea, todo bien con Enlace, de verdad, o ujú. sea, todo bien, de De hecho, verdad. No, no hay nada malo con Enlace, ¿ok? este episodio puede que usted lo esté viendo por enlace. Qué pena. No, o sea, digo, Enlace yo no lo veo, digo, por medio de televisión. Ujú, ¿Dónde yo veo las publicaciones de Enlace? Aquí. en Instagram. ¿Dónde yo veo las publicaciones de, por ejemplo, Teletica, aquí en este caso? Aquí en el teléfono. Ujú. Sí, ya no es tanto en el tele como antes. No, es que Mm, ya no es ahí. ujú, O sea, ya vos están en la televisión es más por hacerte la foto. Pero honestamente nadie se dio cuenta que estabas en la tele. O sea, mm. mira, uy, bro, te vi hoy a las 9 de la mañana. Bro, todo está aquí. Antes sí pasaba. Antes sí pasaba, bro. O sea, pero ya no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este fenómeno, traducido en un lenguaje actual, la lectura que tenemos que hacer es que ahora la batalla cultural también se haga en redes. Y cuidado si no es más importante la batalla cultural en redes. ¿Por qué? Porque en redes fue la marcha que se hizo evangelística, en redes fue lo que se hizo de X y el otro. Y resulta
de que por redes la iglesia mía hizo una marcha evangelística, resulta que yo convoqué gente y llegaron grupos de otros grupos de otras iglesias, llegaron grupos disidentes, llegaron varios grupos. ¿Por qué? Porque las redes tienen ese poder. Entonces, lo que pase físicamente es un fenómeno que ya ocurre en redes sociales. Entonces, es inevitable que o sea, entonces, ¿cómo podemos callar al pueblo? Con algoritmos absurdos, que ahora los disfrazan todo como discriminación, pero realmente ellos están discriminando. ¿Lo han baneado, Rigo? Sí, en TikTok. Como 6 videos ya. Entonces yo en TikTok solamente subo temas existenciales. No puedo subir nada de lo que es... Agenda 2030. no. O lo muteo completamente la palabra porque o sea, ellos no ven todos los videos, pero ya para eso está inteligencia artificial. Entonces inteligencia artificial ya no lee la palabra, lee el contexto de lo que estás diciendo y ve si es discurso de odio. Cuando realmente ellos son los intolerantes, son los que odian porque ellos no pueden tolerar. Entonces, ¿cómo podemos tener a personas así? Una sociedad tolerante no puede tolerar a los intolerantes. ¿Ya? Entonces, esto es lo que ocurre. Un día de estos tuve una conversación interesante con 2 personas. Era, un chavalo él se dijo a sí mismo gay, ¿verdad? Yo que soy gay, pudiera ir y aprovecharme de eso para pedir más plata y pudiera, o sea, tal vez estoy revelando la conversación con un poco contexto, ¿verdad? Y no quiero decir más allá, pero dígalo. era consciente Usted dígalo sí, tranquilo. era, eso lo va a decir, el gen gay no existe. sí, pero bueno, era 100% consciente de que siendo gay podía tener derechos a nivel de empresa y a nivel político para tomar ventaja. Y Ok. ahí es donde, digamos, es peligroso y vemos que este es un movimiento realmente político porque se han dado beneficios y la gente es consciente de ellos y más bien ¿verdad? Era como, él era siendo gay, más bien consciente de que podía aprovecharse con esas cosas, pero no le gustaba hacerlo. Él decía, no me siento bien que por yo ser gay me den esto o esto o esto, ¿verdad? Yo quisiera que habérmelo ganado con mi trabajo bueno y todo el asunto y que me den un aumento por ser, pero no porque me den un aumento por yo haber hecho un caso en recursos humanos de discriminación. Entonces, pum, tómate, igual el salario y te pongo más alto. Pero son conscientes de que pasa. Sí, pero es que el gen gay no existe. Bueno, o sea, la persona está sí. presuponiendo, ¿no? De que eso existe. No existe. Sí, él diciéndolo así. Sí, obviamente, así sí, pero ese es el comportamiento de ellos. O sea, yo nunca soy una persona que odia a los homosexuales. Entonces digo, el gen gay no existe. Y la identidad de Jesús, punto. Y el gen gay no existe por razones filosóficas, biológicas. O sea, no existe algo que diga, mira, soy gay, aquí está, biológicamente. No. Es un tema meramente conductual. Y lo que pasa es que incluso se hizo una investigación para precisamente corroborar si esto existía, con fines para hacer una ley que estableciera un sustento biológico. Todo lo contrario. Entonces, lo que pasa es que hay mucha presuposición, ¿no? O sea, la otra vez estaba en una rueda de prensa con políticos y ateos progres, ¿ok? Ateos progres. Hay ateos que son progres, hay ateos que no son progres. Pero eran políticos progres y ateos, ¿ok? Entonces, me dicen, ¿cómo podemos erradicar la discriminación a las personas homosexuales? Un momento. O sea, o sea, presupone que existe. Entonces ellos te dicen, siempre van a ver de que apuntan a la minoría, siempre van a aplicar discurso de odio, ¿me entiende? Yo creo que ese es del video del que yo estaba hablando, esa rueda de prensa. ¿Sí? ¿Lo viste? Es capaz. Pero nunca salió completa, ¿o sí? Ya sé cuál video dices. No, eso no está en redes. Lo quité porque no ha salido y por temas de respeto no lo puedo subir, pero esperé que lo suban. Ajá, ok. No se salvan. Bueno, yo me quedé esperando ese video. No, que va. Ese video está bueno. Está bueno. Sí, pero al final es hacer una presuposición de algo y tirar de una vez el asunto. Ellos presuponen y luego afirman. O sea, ellos afirman sin probar y luego en base a esta afirmación gratuita generan un discurso gratuito, ¿ok? Como... o sea, ahorita no tengo las preguntas, pero si me la preguntas yo te lo puedo diluir, o sea, te puedo
corregir rápidamente. O sea, el tema de... Es Sí, que esa es que... pregunta fue... Ajá, ajá. Y era discriminación. Entonces, Ajá, era discriminación. Todas las preguntas traían creo que vos discriminación. hablaste de los derechos humanos. O sea, Sí, todos los derechos que tienen ellos, todos los antes tienen. de ser usted esta persona, usted también es un ser humano que tiene el derecho a... bla, 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 bla. Todo. Yo le receté todo. Sí. Ese video está ahí. Ujú. Y lo saqué, pero luego lo quité. Ok. Me esperé, Bueno, sí. ves, ahí yo sí lo vi. Con razón Sí. ahorita lo estaba buscando. Lo vieron 1000 personas. Yo me acordé, lo quité como a los 2 minutos y yo, uy, sí, se pudo haber, alguien lo pudo haber descargado, pero no, ya Ujú. no. Pero Rigo, el tema es, estos debates son relevantes y tienen implicaciones en los gobiernos, en la sociedad. Te estaba diciendo, eso, qué dicha que me recapitulaste eso. Yo creo que ya la lucha no es una lucha por desacreditar, porque ya desacreditados están. Ujú. Vaya, publique cosas progres. Man, se te va a llenar la cuenta de comentarios y vas a tener que limitar los comentarios, porque el mundo es más conservador y ya nadie, en un fenómeno general, por supuesto, adopta esto. ¿Por qué? Porque hemos hecho un escándalo de refutaciones Ujú. de que la ideología de género no existe, el trans, esto no existe, esto no existe, esto no existe, esto no existe, esto es pura mala metafísica, mala biología, y todo es una ideología legítima de género que no puede ser probada biológicamente. Y este discurso que te acabo de decir está siendo esparcido por influencers que son politólogos como Agustín Laje, Miklos, Pablo Muñoz, mi persona. Hay un montón de personas que están dando la batalla. Brian Albaniño, Jonathan Murcia también, Luis Farah. O sea, hay mucha gente que te puedo dar. ¿Y qué es lo que pasa? Que todas estas personas son influyentes. Y gracias a Dios, Dios ha levantado un ejército total. Contra el feminismo, Sarah Hoff. Te estoy nombrando un montón de personas. Ujú. Danan, Mara Cedini, vamos a estar con ellos en Chile. O sea, todo esto que te digo es verdaderamente una bendición, porque ellos están haciendo están haciendo ruido. Y ya los chicos, este ruido, han llegado los chicos que querían adoctrinar. Entonces, vemos aquí, los vemos con razones, los vemos tirando factos y después voy a la universidad, voy a la escuela y ya nadie se come esa ideología. Entonces, no es solamente un tema de desacreditarlos, ya desacreditados están, créame que vamos ganando. Ujú. Pero no vamos ganando en poder, lamentablemente. O sea, quienes tienen el poder últimamente, en última instancia son ellos. Y la Agenda 2030, por más que yo refute esto, por más que te recete, no, Creo o sea, creo que un amigo suyo, a Rosarín, le preguntaron, el que apoya a Maduro estoy dice, siendo sarcástico, no, pero le preguntaron a él, ¿se puede hacer todo un no, una revolución, no, movimiento por redes sociales? Y dijo, no. O sea, hay algo, no sé si, ¿qué afirma Diego Rusarín? bueno, es que no me acuerdo del detalle, pero a lo que voy es, le preguntaron si las redes sociales eran suficientes como para hacer pensemos así, un movimiento como el de Hitler, digamos, hoy en día, y- o un movimiento ya más, Ujú. y la respuesta es que no. O sea, sí hay influencia, pero ya cuando entramos en temas políticos y en temas de quiénes tienen el poder, eso es, ¿verdad? Y ahí Sí tiene influencia. Pero si él cree eso, bueno, que me responda por qué me bloqueó. Y que eso es un tema importante. Pero yo creo que sí es importante valorar el tema de que sí es cierto de que, o sea, no puedes quedarte en redes sociales, obviamente hay una acción política, ¿no? O Ujú, sea, esos que se ponen saco y corbata y se ponen frente a una asamblea, ahí ujú, es, ujú, ¿ok? ujú. Pero, o Sí, ahí, sea, es un trabajo en conjunto, uno sí. no niega al otro, más bien uno implica al otro, ¿no? Ujú. Ujú. ¿Existen las personas trans? No. Mm, Principio de no contradicción, un hombre no puede ser hombre y no hombre en el mismo sentido de hombría, y una mujer no puede ser mujer y no mujer en el mismo sentido de mujer, por lo tanto, es lógicamente incompatible. de una vez. Ay, fin de la clase. Y algo que quería rescatar y al inicio cuando te Ok, un contacté, momento. ajá, Trans, o sea, trans precisamente presupone que o sea, ¿me entiende? Que cambió. Pero lo que pasa es que si puede existir, no, ese cambio no puede existir, a eso me refiero. ujú. Ujú. O sea, siempre va a seguir siendo hombre. Siempre. Todo tu cuerpo lo grita a todo color. Así grites como una nena. Vi- vio, vio esos descaros en las Olimpiadas. Sí, y era hombre. Al final sí era hombre, sí, un descaro total. Y el tema. No, pero no fue Pero vea uno, que fueron varios. la verdad siempre triunfa. Al final terminaron haciendo el de
el de Jesús es el camino, no, ¿cómo es? Jesús, No me lo o sé. sea, Jesús, no me acuerdo, es la verdad, no es el camino, ya no me acuerdo, era en lesco, pero se me hace un... Y varios empezaron agradeciéndole a Jesús y eso fue muy bonito, fue como el final feliz. Mm. Y sí estaban burlando el cristianismo. Eso es triste. Bueno, Yo me enojé, desde la yo introducción. les tiré desde la introducción. Y véanos ahí. Mm. Todo esto está fundado en el relativismo. Sí, sí. El relativismo como tal, ¿qué me quieres decir al respecto? Es que queríamos hablar de la verdad absoluta. Ujú. Y en este caso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ujú. Pero toda la Agenda 2030, si decimos que hay verdad absoluta, no existe la Agenda Sí. 2030. Hay Yo creo, demasiada... no, no, o sea, vamos a ver, el tema del relativismo es que, pues, relativismo moral, ¿ok? Mm, Todo es subjetivo, nada es verdad, pero solamente eso es verdad, ¿me entiendes? Eso es muy absurdo, porque eso presupone que no existe una verdad objetiva. Y bienvenido a el relativismo moral, creer de que hay tres verdades completamente y que se pueden contradecir al mismo tiempo y en el mismo sentido. Entonces, a esta generación le falta la clase 1 de filosofía. Creo que en algún momento yo te lo mencioné, que es lo que le falta. ¿Qué le falta a esta generación? Principios de la lógica, ujú. principio de una contradicción, identidad, y todo esto pues tiene que ser parte. Para curar el relativismo tienes que aceptar de que existen principios de la lógica, que incluso nadie puede salir de ese círculo. No existe el principio de no contradicción. Bueno, pero puede existir también, porque acabas de afirmar de que no existe la contradicción, entonces yo puedo contradecirte. No existe la verdad absoluta. Bueno, pero justamente porque no existe la verdad absoluta, o sea, si esto fuera verdad, la verdad se está haciendo evidente en el mismo modo que la predico. O sea, no se puede decir. No existe un relativismo, no puede existir una objetividad moral. Bueno, en este caso todos estaríamos de acuerdo de que pues no puedes golpear a un niño, no puedes matar a una persona, no puedes, ¿me entiendes? Entonces el relativismo moral viene a explicar de que la moral es relativa, pero en algún momento todos vamos a ser objetivos. Entonces, el relativista en algún momento va a ser objetivo y en ese sentido no existe una persona que sea posmoderna. No puede existir el posmodernismo, porque en algún momento el relativista, el posmoderno, esta posverdad, no existe la verdad, en algún momento va a ser objetivo. Yo no veo a la gente siendo posmodernista ni relativista, mejor dicho. No veo una persona que sea tan relativista cuando se trata en temas de salud, en temas de ciencia. Nadie se bebería una poción de veneno. Nadie se bebería, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque entiendo que es veneno, yo no lo puedo relativizar. Entonces, estas personas siempre van a ser relativistas tarde o temprano. ¿Ya? Ujú. Ah, Fin de la clase. fin de la Es- clase. Rigo, ¿por qué es necesario meterse en todos estos temas? ¿Cómo afecta esto a Jesús? Muy ¿Por qué bien. es necesaria esa guerra espiritual? Brian no contestó ya. Ya, Bueno, ahora lo ya se llamamos, ahora durmió. lo llamamos. Ahora lo Sí, llamo. sí, sí. Hermano, Jesús tiene Jesús, en este caso, cuando yo acepto de que Jesús... ¿Cuál era la pregunta? No, ¿cómo afecta? O sea, Jesús. ¿por qué es que vale la pena Ujú. unirse a esta batalla? Ok, listo. Vale la pena unirse a esa batalla justamente porque Jesús no tiene una compatibilidad con el progresismo, con el trans, con el homosexualismo, con el ateísmo, por supuesto, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay luchas que se pueden diagnosticar. Esto yo lo he hecho en conferencias. Ok, el feminismo es la negación del diseño. El aborto es la negación del alma. ¿Ok? El progresismo como tal, la ideología de género es la negación de un diseño en tu identidad. El feminismo da vuelta a este diseño teleológico natural de que el hombre es cabeza. Entonces, tenemos una negación del alma, del diseño, la destrucción de la familia. Entonces, cuando tienes destrucción de familia, negación del alma, negación del valor a tu identidad, una persona, una ideología que planea completamente corregir, entre comillas, o más bien tergiversar tu identidad biológica, tu identidad como usted se perciba,
entendemos de que está atacando directamente la cosmovisión cristiana. ¿Por qué? Porque el cristianismo aboga por un orden teleológico, aboga por el alma, aboga por el valor, aboga por un diseño, orden natural, familiar, que un matrimonio es instituido y perpetuo por Dios, ¿ok? Entonces, todo esto es lo que el cristianismo aboga. Entonces, el cristianismo se ve fuertemente atacado frente a esas ideologías porque las ideologías vienen a implementar la negación del alma, la negación del diseño, la negación de que exista un orden en la casa. Entonces, no solamente esto, también de que exista un principio codificador. Entonces, si no existe un principio codificador, una causa que de paso toda la existencia de orden teleológico, en ese sentido, no podemos aceptar ser cristiano y ser progresista, ser cristiano y ser igualitarista. ¿Por qué no se puede ser igualitarista? Porque Dios a uno le dio 5, a uno le dio 2, a uno le dio 1. Porque Dios es medicinal con cada hijo, porque cada hijo tiene un diseño. Pero si negamos a Jesús, entonces tenemos la apertura a que entonces no existe diseño, no existe el alma, no existe el valor, pero el cristianismo entonces sí lo entiende. Entonces, por eso usted ve que The Dark Queen no está encima de la panza de Buda, sino que está encima de la cruz, de mi Dios. Entonces, bienvenidos. No es una burla a Buda lo que hizo en las Olimpiadas, no, es anticristianismo. Entonces, cuando tienes algo, una serie de ideologías que dictan ese algo y ese algo predica en contra objetivamente de la verdad cristiana, de lo que apunta el cristianismo, la finalidad de llegar a Dios plenos, obedeciendo su diseño y decreto, tiene ideologías que van en contra, no de la religión, sino en contra del cristianismo. Bienvenido a la era de no antirreligión, sino anticristianismo. Entonces vas a ver un montón de gente que cree un montón de cosas, pero menos Jesús. Entonces, todo menos Jesús. ¿Es Dios o tiranía? ¿Usted tiene en mente todas estas ideas conspirativas como ciertas? ¿Cuáles No sé, o conspirativas? sea, ¿quién está moviendo esta Agenda 2030? Un montón de gente, un grupo ahí. Es un grupo muy reducido, sí, sí, por supuesto. Mm, Voy a recomendarte un libro muy sí, bueno, que ok. él tira unos factos de toda la agenda, o sea, se enfoca en sí lo que es la agenda. Mm, Léela y subraya la cantidad de veces que dice religión, no les importa. mm. O sea, si eso pasa, empezaremos a cerrar muchas iglesias. Mm, Bueno, Sí, sí veo que se meta por ahí. ¿Sabes por qué? tal vez O no. sea, no, pero sí que. Ujú, Mira, sí, sí, sí. ¿Sabes por qué? Porque en algún momento se va a negar, ¿cómo te lo explico? Si se patentiza una ley trans y la ideología de género y el cristianismo no aboga por el homosexual ni nada de estas cosas, entonces, si hay alguna parte que diga no se puede aceptar un discurso de odio, la iglesia pasa de ser una cosmovisión a ser discurso de odio. Entonces, veo que esta es la vía para cerrar las iglesias. Si yo lo viera así, eso es muy mm, pesado. mm. Aquí lo han intentado hacer con terapias de conversión. Entonces, no, entonces, si logran hacer que esto sea, o sea, que si logran hacer ese proyecto de ley, ¿quién se ha convertido en discurso de odio? Las iglesias. Y aquí volvemos al mismo, o sea, no hace falta desacreditarlos más de lo que ya están, o sea, obviamente que ellos no, o sea, ellos se están contradiciendo porque exigen tolerancia, pero ellos no toleran, ya lo sabemos, es más, ellos lo saben. ¿Usted Mm. piensa que los del Frente Amplio dicen, uy, mire, qué lógico que somos? No. Ay, ¿cómo va a decir de que un país va a ser machista porque no aboga por el aborto? No, un momento, yo estoy hablando de la sustancia individual de naturaleza racional, defina vida, si no, no sabemos de lo que estamos hablando, es personificación ontológica. ¿Ustedes piensan que esos diputados saben eso? No. Es más, ni siquiera discuten, porque ni siquiera pueden discutir. No le aceptaron el No, debate. Sofía Guillén, espérese, le va a hacer otro, Sí, a una chica que se llama Paula. Eh, todas las Paulas todas las asustadas. Paulas asustadas, dice. Qué buena. Paola o Paula, no, Paula es Paula. No es cristiana, porque hay una que conozco, es amiga, se llama Pau Nicole Cohen. Pero sí, esta chica es tica y dijo unas cosas del aborto que sería interesante desacreditarle un ratito. Mm. Más de lo que ya están. No hace falta. No, No hace y falta, pero el problema es que ahora es lucha de poder. ujú, Entonces, o sea, la lucha no ha terminado ahí. ujú. No. Voy hablando del aborto entonces, porque Suéltelo. ya lo sacó. La vez pasada que hicimos un episodio, saqué un clip y uno de los que más visualizaciones tiene empezó a tirar algunos comentarios. Qué Entonces, raro. sí, obviamente. Alguna feminista por ahí abogando por los derechos menos el del hijo.
Ojo cómo debate la gente esto. A Hasta ver, llega a sonar ¿qué absurdo. comentarios tienes ahí? ¿Tienes Res- comentarios ahí? Dos. Oh, qué Bueno, bueno. habían varios A ver, escogidos. a ver qué ponen los progres. Respeto montones su trabajo, pero nada más terrible que ver a cuatro hombres hablando de derechos reproductivos de las mujeres. Ella está hablando del aborto y no fue abortada. Mm. Pum. La falacia de autoridades que decías en algún momento. Es una falacia del progre. De- El aborto no se puede sustentar bajo un razonamiento emocional puramente. Yo entiendo que es complejo, Mm. pero si vamos a abogar por el derecho de la mujer, vamos a hablar entonces de que hay una ética que le da a cada quien lo suyo. Al violador se le da cárcel, a la mujer se le da abrigo, ayuda psicológica, ayuda, y al bebé, si la ética a cada quien lo suyo del viviente es seguir viviendo, al bebé se le da vida. De un Y, crimen no se hace otro crimen. y bueno, este segundo comentario va un poco en esa línea, porque Ah, ¿verdad? o sea, tal vez lo que pasa es que se ponen a cuidar a la mamá por encima del bebé. Entonces, si una niña que queda embarazada producto de una violación decide abortar, se vuelve un criminal por eso. Está como, Perdón, no te seguí, no te seguí. o sea, Eh, si una niña es violada, ok, ya, ya. eh, Bueno, no se hace, de un crimen no se hace otro crimen. un clavo no saca otro clavo. Sí, ahora, soy frío al decirlo. Eh, racionalmente puede ser, es frío. Ahora, obviamente eso es un caos, hermano. Mm, Imagínate tu hija. Tienes mm, una hija, ¿no? mm. En esta No, situación. hijo, pero Un hijo. Bueno, pues, si tuviera una hija, ok. pudiera... Es un dolor que ni siquiera podría imaginar. Mm, Nadie está negando esto. Es como el problema del mal. O sea, nadie está negando eso. Lo que pasa es que amo tanto la vida de ella como la del bebé y no quiero hacer otro crimen a partir de un crimen. No se soluciona nada. Entonces es mejor abogar porque a cada quien se le dé lo suyo. Al, a este mae se le da cárcel, ujú. se le da, porque la justicia tiene que darle cárcel a él. Y la justicia también tiene que operar sobre la mujer, darle abrigo, ayuda psicológica, espiritual, emocional. O sea, somos seres que tienen toda una rama que tenemos que ser atendidos. Y al bebé se le da vida, se le da abrigo. O sea, es un tema triste. O sea, si yo tuviera aquí una mujer Ujú. que fue violada, ¿ok? Y resulta de que esta mujer no quiere, o sea, yo no le hablaría tan duro, pero es que el tema, o sea, el tema es duro. O sea, el tema implica algo que es inevitable pensar en la justicia, ¿verdad? Pero de ahí, Tengo un episodio es de una complejo, muchacha. hermano, eso es muy Sí. complejo. O sea, te estoy hablando desde la emoción, porque ya lo racional te lo dije ya hace rato, Ujú. ¿no? Este tipo de comentarios y todo me No hizo... me pone a pensar Ok. en la razón. O sea, este razonamiento emocional no justifica lo que ya está Ujú, justificado. O sea, no refuta lo que ya está justificado, que es vida objetivamente. Ok, ¿me entiendes? ujú, Lo que pasa sí. es que uno se pone a pensar en esto y es Sí, duro. en lo emocional, Por en eso la uno persona tiene, viviendo sí, eso. por eso uno tiene que hablar. Si es una feminista ahí, una femi nazi de turno, se le tira. Mm, Pues, pero obviamente uno, siendo cristiano, uno tiene una empatía. Uno no es tonto. O sea, si yo tengo una mujer que yo la conozco y abortó y demás, o sea, jamás le voy a decir, mira, usted acaba de quitar la sustancia individual de naturaleza racional, una cosa así, o sea, como que, ¿qué? O sea, esa mujer lo que necesita es otro tipo de atención. Si ya abortó, si no lo ha abortado, se le habla con la verdad, pero con amor. O sea, nadie está negando el amor aquí. Nadie lo negaría. Menos un cristiano que sabe cuál es el rol de un hijo y mm, con el prójimo, ¿ok? ujú. Porque hay cristianos que son malos. Esta serie de publicaciones me hizo adelantar un episodio en su momento de Vanessa Guantiga, pueden ir a verlo. Ella abortó Wow, ve, ahí y está. ella me cuenta de las implicaciones emocionales que tiene a la fecha. Bueno, sí me habló de un proceso de restauración y todo, pero emocionalmente le costó demasiado salir de eso porque de ahí, al final usted se llega a dar cuenta de un niño que pudo haber crecido, que pudo, ¿verdad? Y no está. Entonces, sí, excelente. Queremos cuidar a la niña que fue una violación y dejarla hacer, pero ok, hágalo. Y después las consecuencias emocionales van a ser
terribles o hasta Ujú. peores que haber criado al niño. Hay varios clips que se puede abordar el aborto, o sea, el tema de... Yo en redes lo abordo muy bien, o sea, en redes cada vez que hablo del aborto y hablo otra vez, lo hablo de distintas perspectivas y distintos argumentos que suelen tratar, ¿no? Pero bueno, o sea, creo que es un tema muy... Es un tema complejo, pero Está metido en la aquí Agenda estamos, sin miedo a 2030, la funa, Diego. papi, sin miedo a la funa, sin miedo a la funa, sin miedo a la funa. Está metido en la Agenda 2030 Yo- y definitivamente hay que cuidarlo, sí, hay que por lucharlo. supuesto. No, obvio, sí, sí, yo creo que sí. Mm. Diego, muchas gracias. Man, estuvo buenísimo, de verdad, muchas gracias. Yo creo que valoro mucho lo que estás haciendo, todo lo que estás haciendo. Veo una mejora en el equipo y todo, o sea, y si hubiera sido el mismo equipo, me da igual, o sea, La de ul- hecho es el mismo, pero le agregaste sí, las cámaras, ¿no? alguito más ahí, sí, sí. No, gracias a vos, veo que hay un trabajo con mucho amor de parte de lo que estás haciendo. La última vez que viniste no había salido del país ni siquiera. Y ahora ya Sí. fuiste a un montón de lugares, la gente te ha recibido muy bien. Ujú. ¿Cómo han sido esas experiencias, Tonis? Mira, ha sido precioso, ha sido algo que yo no lo veía venir. O sea, hermano, ¿sabes cuándo yo llevo en esto? Mm, 9 meses. mm, Como un bebé. Ah, como un bebé, apenas 9 meses. Voy para un año. Apenas no tengo. O sea, estoy apenas en mi primer año en esto. mm, Y, y pues jamás pensé que colocar la cámara. Era con otro teléfono, ni siquiera este. Este es el 15. Tenía un iPhone, no me acuerdo, pero tenía una cámara nada más. ujú, ujú. Y de ahí yo eso lo que hacía, no tenía micrófono, puse eso. Me puse en donde tengo los libros y grabé. Jamás pensé que un año después iba ya a conocer el mundo. Mm. Pues ya, todo lado ya fui. Sí, una bendición. Y Ujú. por pura gracia de Dios. Todo eso es gloria a Dios. Sigo, no me he detenido, sigo aquí, sigo luchando por la fe con mi único objetivo. Tengo muchísimos proyectos, demasiados libros, parte de eso. Ya arranqué un libro también, ¿De verdad? de la música. Uf, qué bueno. Es un Eh, tema, que toque diferente al suyo, pero sí. no, está bien, de verdad que bueno. Ocupamos que escriban, Ujú, que escribamos, que hagamos un montón de cosas. Y pues bueno, se viene una academia no sé cómo, yo nada más lo digo, ujú, una academia de apologética mm. para poder dar razones y que sea con certificado y todo. Y pues, bueno, eso es como... ¿Competencia de Cristianamente o Cristianamente 2.0? No, obviamente no, Hay muy buenas cristianamente personas. Sí, cristianamente son mis hermanos, sí, sí. No, va a ser algo más virtual, sí, ok, verdad, va a ser ok. algo internacional, Ujú, con profesores y demás. Eso es como el objetivo mío, que mm, si cuando ya yo no esté, yo dejarles mi libro ujú. y un sistema de pensamiento que pueda ayudar, porque si hay algo que yo vine aquí a aportar al cristianismo fue una razón que yo sentía que faltaba, ¿ok? O sea, no, de los jóvenes, yo soy joven, no veía mucho, o sea, no veía nadie, sinceramente, para no decir nadie, pero muchas personas pues me han dicho, mira, desde que vos entraste en esto, hay muchos jóvenes que se han visto como Movidos. movidos por eso. Y yo no puedo decir que soy un pionero, pero jamás. O sea, ya estaba Crate, pero digamos, de los jóvenes y, la nueva y este nuevo método que estoy utilizando, pues lo hago porque justamente amo la verdad y quiero predicar la verdad con los medios que la gente lo ve. O sea, la gente ve TikTok, ve Instagram, bueno, cómo podemos sintetizar. Entonces, bueno, hay un trabajo que yo hago intencionalmente para Jesús. O sea, Mm, es que yo lo hago para Jesús. Esto no es para mí. Y creo de verdad que ese es mi único objetivo. Glorificar a Dios, no hay detrás de esto una, una intención doble, nunca la hubo. ¿Sabes por qué? Porque yo nunca, al poner yo una cámara y unos libros atrás, nunca dije voy a poner una cámara y unos libros atrás para poder viajar. No, para eso mejor ahorro y viajo. ujú. Entonces, no, no, Y no. las broncas que te has comido también. Estar No, claro, hermano. hablando contra, Claro, meterse en debates, sí. gente que lo llega después a no querer a uno El por... problema de antes es que antes no había influencia. O sea, no.
no había. Entonces, claro, cuando yo me metía en la cueva del lobo, era yo y los 5 gatos que me seguían, 1000 seguidores, ¿me entiendes? O sea, 500 seguidores, una cosa así. Y esos 520 eran los que daban like. Y de ahí eran los que comentaban, los que iban a toda guerra conmigo. Y yo me acuerdo quiénes son. Y de repente, ¡boom! Ya, entonces ya no estoy tan solo porque ya yo hago algo y la gente está ahí para apoyar, porque si hay algo que tienen los cristianos son razones para apoyar nuestro credo. Entonces, yo estoy muy contento, estoy muy, muy, muy agradecido por todo lo que ha estado pasando. No me puedo quejar. Sería un mal agradecido si me quejo. Todo lo que estaba pasando. Mi madre me ayuda, honro a mis padres. Consejo que quisiera dar, como ya para cerrar, ¿no? No tienes prisa. Eh, que honren a sus padres, que honren a su mamá, a su papá. Si hay algo que yo tuve que hacer primero, es arreglar las cosas con mis padres. Y yo sé que es sentarme, decirle, papi, te honro. Y a mi mamá, te honro. Y cambiar a tal punto que mis papás ven un cambio y dicen, y yo no lo he hecho, pero ellos me lo reconocen. Digo, has cambiado un montón. Y yo, wow, qué dicha, lo notaron. Claro, te estoy hablando ya hace mucho, ¿verdad? Entonces, obviamente hubo un proceso que antes, incluso antes de que Dios, si fue Dios, o sea, obviamente Dios, no fue por mis fuerzas, me catapultara o me diera influencia, no sé, lo que sea, ¿no? Em, Hubo todo un proceso que yo pasé de restauración, mis emociones. Cuando yo empecé, justito yo empecé, mi ex me terminó. Entonces fue como un golpe, o sea, y obviamente no así las razones, o sea, eso es otro tema, Sí. ¿ok? Pero digamos, mi primera conferencia fue en una iglesia que se llama Maús. La primera iglesia que me abrió a mí las puertas. Ahí en Moravia. Moravia. Y Emaús fue la primera iglesia que me abrió las puertas a predicar, a dar razones, a presentar lo que estábamos haciendo. Hermano, yo no tenía influencia. O sea, yo no tenía nada de eso. Y ellos creyeron en mí, ¿sabes? Yo tenía 3000 seguidores, yo me acuerdo. Y, y ellos me invitaron y creyeron. Ellos pudieron equivocarse conmigo. O sea, yo pude agarrar el micro y quedarme quedito y nunca más me vuelven a invitar, pero no fue así. O sea, yo es que yo también me la he creído, tengo como casta, ¿no? No, es la actitud. La actitud. Y ellos creyeron en mí, me dieron el espacio, lo que yo tanto quería. Y ese día, incluso ese día tan bueno, tan triunfo, ese mismo día terminó mi relación y fue como una disonancia tan fuerte que al final yo sentí como que Dios como que estaba trabajando y o sea, todo fue como que ese día hubo algo, que un quiebre así, totalmente. Y las redes hicieron así, boom, todo así, mi vida espiritual, personal, no estoy hablándote de números, estoy hablándote de mi, todo, todo, o sea, y yo siempre, por cada escalón que subía, bajaba, bajaba 4 de, de creerme, ¿ok? O sea, recuerda que es por Dios. Entonces, siempre que quieras ver a Dios tan alto, recuerda que cuando te rindes, lo vas a ver aún más alto. Y cuando vos entiendes de que los que Dios humilla, exaltará, o sea, entiendes de que el principio siempre es reconocer a Dios la gloria, siempre es solamente soli Deo gloria, solo Cristo, solo por Él. Y si lo haces honestamente por esto, Dios te va a poner aquí porque Dios sabe que no tienes ningún problema con estar acá, porque conoce cómo vas a actuar si estás acá. Es un Dios omnisciente, Dios sabe. Y si te empiezas a envanecer, pues lo que está antes de la caída es el orgullo. Y esto mismo pasó con el enemigo. Entonces, yo siempre procuro humillarme. Yo lo hago constantemente. Dios, tú eres fiel, tú eres todo. Y siento que este trabajo interno, incluso hasta de dejar prácticas, dejar el mundo, negarme a mí mismo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Si yo te doy un abrazo, vos me das un abrazo. Si yo te doy confianza, vos me das confianza. Jesús dio la vida. Yo le tengo que dar la vida. Ya no vive Cristo.
Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y no es un Cristo que vive afuera, no, vive aquí. ¿Quieres tener al Espíritu Santo dentro de tu corazón? Ríndete, humíllate, porque Dios ama los que se humillan. Y esto es como el factor más importante. Rigo, ¿cómo hiciste? Yo no hice nada, bro. Yo no hice nada. Me senté a leer, me tragué un montón de libros y lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo. Cuando tenga mis 33 seguramente seré un erudito en qué, no sé, bueno, en filosofía. Pero ahorita, humíllese, prepárese, humíllese y vas a encontrarte. Pero eso que usted experimentó es lo que experimentan también los ateos cuando debaten con usted. Que se encuentran. Bueno, ¿Cómo? Ah, humillarse, o sea, tener una... humillarlos, dice. Sí, terminan humillados. O sea, Pues argumento. Ar- Sí. Puedes ver mis debates, pues yo siempre termino con Jesús. Mm. Sí. O sea, en un debate es duro. Sí, es cierto. O sea, esa es la prueba más fuerte de humildad, más que un tema de... Ahí es donde entra lo evolutivo, ¿verdad? Volitivo, perdón. Ya Volitivo, lo he sí. dicho Voluntad. mal. Sí, sí. Porque tengo que sacrificar mi ego, lo que siempre he creído, lo que hasta he promovido y decir, no, Cristo. Cuando yo acepté a Cristo, yo terminé hincado. Yo me acuerdo que yo decía, es que ya es un tema tan racional, la evidencia es tanta, que no puedo quitar esta verdad. Y yo terminé llorando. Y era como Jeremías cuando decía, cuando hablo de Dios es una desgracia. O sea, el contexto es porque Jeremías está enojado, pero es una verdad que cala en mis huesos. Trato de contenerlo, pero no puedo. Era una verdad que yo trataba de contener, pero no podía ignorarla. Y yo creo que esa es la clave. Yo empecé humillándome. Sabes, ahorita mismo yo estoy recapitulando y yo dije, ¿cuándo fue la última vez que, que yo me humillé y demás? Y siempre es bueno pensar en esto porque tienes que tener una intimidad activa con Dios. O si no vas a hacer una máquina de argumentos y al final probablemente nadie se dé cuenta, pero vas a estar seco y que sirve que hagas grandes discursos y al final te pierdes, ¿no? Em, hay muchas evidencias en la Biblia de grandes personas que fueron usadas por Dios y parecía que todo iba bien, pero y sabemos que tenían pecados sexuales, o sea, ¿me entiendes? Y al final terminan cayendo. Mm. Pero que una persona esté bien visualmente no significa que esté bien espiritualmente. Entonces, eso es lo que hay que trabajar. Ahí se las dejo. Y más usted, Rigo, con lo que genera un debate, porque genera, ¿verdad? Gané. Ujú, ujú. Es muy fácil exaltarse. Sí, yo soy muy duro con los ateos, pero, o sea, soy duro con el ateísmo, soy duro con el progresismo, pero no soy duro con el ateísmo. Ya, o sea, perdón. Con el ateo. Sí, Bueno, lo ya dijiste, nada, sí. principio de una contradicción. Soy Corte, duro corte. con, sí, es Es que, duro con el ateísmo, pero no con el ateo. exacto. De hecho, lo he dicho en varias ocasiones. O sea, yo soy duro con el ateísmo, con los argumentos. Y yo estoy aquí, y premisa 1, premisa 2, tal. Y todo bien, ¿no? Nunca te hice una falacia. Nunca me vas a ver a mí humillando a una persona. Ah, es que este es un este es un hijo de... ¿Me entiende? No. De hecho, ni siquiera sería argumentar. Pero sería una falacia ad hominem. Que lo que se denomina que es un ataque a la persona, ¿no? Así que en un debate es completamente mal visto Estoy cuando muy alguien se caído. enoja. No, papi, ya usted perdió. Sí. Una vez estaba Miguel Núñez en un podcast y le hacen una llamada a un ateo. Ajá. Y el tipo, no, es que no. Y hace Miguel con toda la diplomacia. "No, ya cuando vamos a los adjetivos calificativos, dice. Pero no, hermano, gracias por todo, de verdad. Sí. Abierto una tercera vez, así que Listo, Rigo. vamos. En todas, pura Dale. vida. La tercera estamos con Brian. Sí, acá hay Uy, que esto traerlo. se cae, esto se cae. El último intento de llamada. Brian Ya no Alvariño. contestó. Brian, ya sabes, tienes que venir a Sí. Costa Rica a podcast. Seguidores. Seguidores, síganos en Instagram. Vamos a estar compartiendo ahí en redes sociales. Nos vemos, suscríbanse al canal de seguidores. Gran trabajo, gracias hermano, nos vemos pronto. Chao. Gracias.